Gloria a Dios, damos gloria al Señor en este día por este momento que Él nos permite poder compartir una vez más su palabra. Y es nuestra oración que esta palabra pueda llegar hasta tu vida y pueda transformar y hacer los cambios necesarios en cada uno de nosotros, ya que lo necesitamos. Gloria a Dios. En el día de hoy vamos a enfocarnos en Romanos 8:28. Si usted está ahí con su Biblia, puede acompañarme en esta hora. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios. Y hoy quiero hablarle a todos aquellos hombres, mujeres y jóvenes que aman a Dios apasionadamente. Quiero hablarte a ti, hombre, mujer de Dios, que tal vez te has estado preguntando por qué estoy pasando por lo que estoy pasando en este preciso momento. Y quizá te puedas estar sintiendo en este momento como que Dios se ha olvidado de ti. Pero hoy vengo a recordarte de parte de Dios lo que dice aquí la palabra Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, todo aquello que nos está sucediendo, nos está ayudando, o sea, nos está impulsando para bien. ¿Y sabes para cuál bien? Para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Dios está contigo a pesar de lo que puedas estar atravesando. La mano poderosa de Dios se está moviendo a tu favor. Y hoy vengo a recordarte a ti, hombre, mujer, que piensas que Dios te ha abandonado, de que hay un lugar donde Dios se está moviendo, se está preparando para llevar tu victoria. Hay un lugar de victoria que Dios ha estado preparando para tu vida. Hay un lugar específico donde la gloria de Dios se va a ver a tu favor. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de un hombre que tuvo que pasar un proceso difícil en su vida para poder ver las promesas de Dios cumplirse en su vida. Un hombre que fue rechazado, un hombre que fue vendido, un hombre que fue expuesto a la muerte, un hombre que fue rechazado por su familia, que fue vendido por su familia, que fue entregado a desconocidos y iba a un lugar donde él no conocía, pero que la mano de Dios estaba allí, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y hoy voy a hablarte acerca de la vida de José. Quiero que vayas también conmigo a Génesis capítulo 37. Vamos a estarnos centrando solamente en Génesis 37, en unos versículos. Yo sé que la historia de este hombre es muy intensa y voy a tratar de solamente tocar una área de la vida de él, un escenario, un pequeño situación que él tuvo que vivir, pero que él salió victorioso porque fue camino al propósito, a cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Génesis 37:16 nos dice: y José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre le respondió: ya se han ido de aquí, yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Conspiraron contra él para matarlo y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, los libró de sus manos y le dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramemos sangre, echémoslo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Gloria a Dios por su palabra.
por la palabra del Señor. Aquí vemos la historia de José. Tal vez algunos de ustedes han escuchado esta encantadora historia, una historia donde vemos un sinnúmero de situaciones que se van desarrollando a través de la vida de este joven, José, hijo de Jacob, el más pequeño de todos. José, aquel soñador, aquel hombre de solamente, podríamos decir, un adolescente, mejor dicho, de solamente 17 años, con sueños que Dios estaba depositando en la vida de él y que Dios había comenzado a hacer cosas en su vida. Pero las personas que estaban a su alrededor, como lo eran sus padres e incluso sus hermanos, no entendían lo que Dios había depositado en él. Y aquí acabamos de leer que ellos, sus hermanos, han conspirado contra él y lo tiran a una cisterna. Y hoy quiero hablarte a ti, hombre y mujer de Dios. Quiero hablarte de cómo Dios va a preparar una cisterna. Así es, va a preparar una cisterna, pero de esa cisterna Dios te saca para el palacio. Y el día de hoy te voy a hablar cómo vas a salir de la cisterna a ese palacio, porque hay un palacio que Dios ha preparado, hay un lugar específico que Dios ha preparado para tu vida, pero es necesario primero pasar por una cisterna. Una cisterna es un lugar, es un pozo hondo, un lugar desierto, un depósito en el suelo, donde todas aquellas personas que vivían en los desiertos los hacían para conservar el agua. Y vemos aquí en la historia que los hermanos de José lo ponen en una cisterna. Cuando se dan cuenta que él viene al encuentro, empiezan a formar un plan, diabólico. Y aunque era diabólico, ¿sabes una cosa? Lo que leíamos en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aún ese plan diabólico que el enemigo había preparado en el corazón de los hermanos de José, Dios lo iba a usar para llevarlo a él a cumplir el propósito de Dios. En esa cisterna donde lo metieron, la Biblia dice de que lo metieron en ese lugar desierto. Las cisternas, como antes lo mencionaba, era el lugar donde ponían el agua, donde reservaban el agua cuando venían las tormentas y no podían tener un lugar a donde tener esa agua. Pero en el momento que pasa este incidente, en la cisterna estaba seca. En otras palabras, no había agua dentro. También las cisternas se cree que se usaban como un lugar de prisión. Estos eran las prisiones que se usaban en los tiempos antiguos para poner a los hombres, a las mujeres que habían cometido algún delito. Pero sabemos por la historia de que José no había cometido un delito. El delito que él llevaba era de que su padre Jacob lo amaba. Y sabes una cosa, muchas veces van a haber hombres, personas que no te van a querer, que no te van a amar, porque hay el amor
tirado sus mismos hermanos, aquellos con los que compartía la comida, aquellos con los que había estado, con los que había crecido, aquellos hermanos que se llamaban hermanos para él, lo habían traicionado de tal forma que le estaban deseando la muerte. Y vemos que José entra en esa cisterna y podemos observar, no sé, imaginarnos en ese lugar oscuro, en ese lugar frío, en ese lugar hondo. Podemos observar al pobre José clamando a Dios y escuchando las voces de aquellos que lo habían tirado. La Biblia dice que los hermanos estaban arriba burlándose de él, diciéndole: ¿dónde están los sueños? ¿Dónde está el José soñador? Oh, no eras tú el que ibas a estar encima de nosotros. No eras tú el soñador. No eras tú el favorito de mi padre. Y mira dónde estás ahora. Déjame decirte que quizá hay alguien que te está acusando y te está diciendo: mira dónde tú estás, mira dónde te encuentras. Oh, tú eras aquel que predicaba. Oh, tú eras aquel que iba a evangelizar. Oh, tú eras aquel que cantabas. Y alguien quizás se está burlando de ti. Alguien quizás te ha dicho que no vas a poder salir de esa cisterna. Pero hoy vengo de parte de Dios a decirte que la mano poderosa de Dios te va a sacar de esa cisterna. Y de esa cisterna llegarás al palacio. De esa cisterna Dios te llevará al palacio, a ese lugar donde Dios cumplirá su propósito en ti. Muchos te querrán ver en esa cisterna. Muchos querrán que tú nunca salgas de ahí. ¿Sabes por qué? Ellos no estaban celosos. Algo que yo podía observar mientras estaba meditando en esta palabra, que sus hermanos, los hermanos de José, no estaban tan molestos por la capa, por el manto que su padre le había dado. Ese no era tanto el problema. El problema no eran los sueños. Eso solamente era una forma para que ellos se sintieran amenazados. Pero la ira que tenían, el odio que llevaban, era el amor del padre. Jacob, dice la Biblia, que amaba más a José, lo amaba más que a sus hermanos. Y ese era el odio, el resentimiento que llevaban sus hermanos por el amor que le tenía su padre. Ahora, con esto no estoy diciendo de que uno debe de amar más a un hijo y a otro. Con esto no estamos diciendo de que estaba en lo correcto Jacob. Pero una cosa que sí sabemos es que el amor de Dios, cuando el amor de Dios ha sido revelado a los corazones de los hombres y las mujeres de Dios, van a haber unas personas, van a haber enemigos que van a querer arrancar ese amor, que te van a querer hacer sentir que Dios no está contigo. Cuando te están viendo ahí en la cisterna, cuando te están viendo ahí en la soledad, ellos te querrán decir: Dios no te ama. Y eso era lo que los hermanos le estaban tratando de decir. ¿Dónde está aquel José? ¿Dónde está aquel que era el favorito de mi padre? ¿Dónde está aquel José que se jactaba por el amor del padre? Y aunque José no entendía, aunque José no podía comprender cómo sus propios hermanos podían sentir tanto odio, tanto resentimiento contra él, él se mantuvo confiando que Dios algo iba a hacer. Y aunque era joven, porque la Biblia dice que apenas tenía 17 años, aunque él era joven, pero él conocía el amor de su papá, y él conocía al Dios que se le había revelado a su padre. Él conocía al Dios que se le había mostrado a Jacob allá en aquel desierto cuando peleó con el ángel. Él conocía a ese Dios a través de Jacob.
tenía que experimentar. Y allí, en esa cisterna, yo me puedo imaginar a José lleno de temor. Me puedo imaginar a José triste, quizá en ese momento confundido, sin entender. Pero lo que tú y yo no nos imaginamos es que ahí estaba Dios, porque la Biblia nos enseña que en todos los procesos, que en todas las cosas que nos pueden suceder, que en todo lo que los hombres del ayer, estos grandes siervos, estas grandes siervas tuvieron que vivir, era todo para que Dios se mostrara a ellos. Y José en esa cisterna estaba conociendo al Dios verdadero. ¿Sabe por qué me atrevo a decirlo? Porque allí en ese lugar de oscuridad, en ese lugar desierta, es cuando Dios trata con el corazón de cada uno de nosotros. No te estoy hablando de un desierto físico. No te estoy hablando de una cisterna quizá física, pero sí te estoy hablando de alguna situación que quizá estás pasando, y en medio de esa situación Dios se va a mostrar a tu vida. Porque todo lo que nos pasa, la Biblia nos lo dice, que a los que aman a Dios, todo nos ayuda para bien. Y allí en esa cisterna, José estaba teniendo ese encuentro con el Dios maravilloso. Y aunque las voces de sus hermanos, quizá las voces no estaban, de momento escuchaba las voces de sus hermanos y quizá por momento recordaba lo que su padre le había dicho del Dios todopoderoso, de cómo el Dios, que el gran yo soy, había abierto el mar para que el pueblo pasara. Quizá allí él empezó a reflexionar sobre sus antepasados, sobre Abraham, sobre sus abuelos y todo lo que ellos pasaron. Quizá para José fue un momento de reflexión, y aunque las voces estaban allí, era el momento de reflexionar que Dios se iba a mostrar a su favor. Quizá tú que me estás escuchando, hoy me estás diciendo: estoy en un lugar donde necesito que Dios se manifieste. Y déjame decirte que allí en ese lugar, que allí en esa crisis, que allí en ese momento difícil, que allí en ese desierto que tú puedas estar pasando, ahí Dios se está moviendo, ahí Dios se está manifestando su gloria, ahí Dios te está tratando con tu corazón. La Biblia no nos dice cuánto tiempo José estuvo allí. La Biblia no menciona las horas ni los minutos, porque quizá no es importante, porque para Dios un minuto, una hora, un día es como 1000 años, pero 1000 años como un día. Para nosotros el tiempo es importante, pero para Dios no. Entonces él estaba en esa cisterna. No sabemos cuánto tiempo pasó en esa cisterna. Lo que sí sabemos que llegó el momento para que él saliera. Y aunque sus hermanos habían planeado que una vez que lo sacaran de allí, lo que ellos iban a hacer era venderlo. La Biblia dice que lo vendieron a los ismaelitas. Pasaba una caravana en ese momento que iba camino a Egipto, y los ismaelitas lo compraron. No sabemos por cuántas monedas, pero sí sabemos que lo entregan. Pero lo que ellos no sabían era de que ese era el principio para que él llegara al destino donde Dios lo quería. Quizás tú puedas pensar: yo nunca voy a salir de esta situación en la que me encuentro. Y hoy vine a decirte que hay un tiempo
hermanos, no lo conocemos, solamente se revela lo que había en ellos por las obras que hicieron contra José. Pero lo que sí sabemos, que el corazón de José estaba en el lugar correcto. ¿Y por qué le digo que estaba en el lugar correcto? Recordemos que José había obedecido a la voz de su padre. Su padre Jacob le pidió de que fuera a buscar a sus hermanos. Entonces dice la Biblia de que cuando él empezó a buscar a los hermanos no estaban donde ellos tenían que estar. Pero aún así, José no se regresa donde Jacob, sino que al contrario, él sigue buscando a sus hermanos hasta que se encuentra a este hombre, el cual él le pregunta si ha visto a sus hermanos, y este hombre lo dirige a otro lugar. Déjame decirte que el lugar donde tú estás, quizá esa cisterna, tú la mirarás como un lugar oscuro y malo, pero si tú llegaste a ese lugar por obediencia a Dios, si tú llegaste a ese desierto porque la mano de Dios te empujó ahí, déjame decirte que Dios no te va a dejar, porque cuando estás bajo obediencia vas a entrar en el plan de Dios y llegarás a cumplir lo que Dios ha dicho para tu vida. Fue la obediencia la que introdujo a José a su propósito. Fue la obediencia a su padre y la dirección de aquel hombre la que lo llevó hasta el lugar donde comenzaba su verdadero llamado. Tu vida, amado hermano y amigo que me estás escuchando, tu vida comienza, el llamado de Dios a tu vida comienza obedeciendo al Padre y siendo guiado por el Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo te guiará hasta donde tienes que llegar. Así como José, vemos que en el palacio él es comprado por los egipcios. Cuando llega la caravana a Egipto, entonces los egipcios lo compran, y allí se empieza a desenvolver el verdadero llamado que había en la vida de José. Ya no estaba aquella túnica de colores, ya no estaba su padre allí, ya no estaban sus hermanos, ya no estaba todo aquello que él conocía. Ahora estaba en el lugar propicio, en el lugar correcto por la voluntad de Dios. Dios te sacará de la cisterna y te llevará a ese palacio para que cumplas el llamado, para que cumplas la orden divina que Dios ha preparado para tu vida. Dios te sacará de esa crisis, Dios te sacará de esa situación difícil. No es para que te gloríes, es para que la mano de Dios se glorifique y que conozcas que el Dios que te salvó anteriormente lo seguirá haciendo, porque la Biblia nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Tú que amas a Dios, tú quizá que me estás escuchando, hombre de Dios, que quizá estás en esa cisterna. La Biblia dice en Proverbios 11:8, hombre de Dios, mujer de Dios, que el justo es librado de la tribulación, y el Dios Todopoderoso te va a librar de esa cisterna, te va a librar de ese lugar oscuro para ponerte donde Él te quiere poner, para que la gloria de Él sea manifiesta a través de tu vida. Si quizá tú, hombre que me estás escuchando, quizá tú dices: estoy en un lugar donde no sé a dónde ir, no sé qué dirección tomar. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo tome el control absoluto de tu mente, de tu corazón, para que tomes
las decisiones correctas. Joven que me escuchas, estás en un momento crucial de tu vida donde tienes que determinarte para que Dios dirija tu vida. O seguirás haciendo lo que tú quieres, o vas a cumplir el llamado de Dios. Allí en esa cisterna José tenía que decidir si darse por vencido. En esa cisterna él tenía que decidir si cuando lo sacaran de allí, él les iba a pedir perdón a sus hermanos y les iba a decir: ya no voy a soñar más, voy a renunciar a todo, pero no me maten, llévenme donde mi padre. Esa hubiera sido la actitud de José para ser librado de que lo vendieran, pero sin embargo él tomó la decisión correcta y él se determinó a aceptar de que la obediencia lo había llegado hasta allí y que la obediencia lo iba a seguir guiando hasta donde él tenía que estar. Hombre de Dios, mujer, no te des por vencido. Sigue creyéndole a Dios, no a tus circunstancias, sino al Dios Todopoderoso, porque a los que aman a Dios, todo, absolutamente todo, ayuda para bien. Y tú estás en camino hacia el palacio, hacia ese lugar de cumplimiento, hacia ese lugar donde Dios ha preparado el escenario para que tú seas puesto allí y que la gloria de Dios sea manifiesta en tu vida. En el nombre de Jesús, esa es nuestra oración. Que esta palabra pueda animarte a seguir adelante, a no desanimarte, porque de esa cisterna tú llegarás al palacio. Que Dios te bendiga. Es nuestra oración. Amén.